Buenos días, jóvenes. Entonces, hoy vamos a entrar a ver el tema que habíamos introducido la clase pasada, que se conocía como semejanza de qué? De triángulos. Semejanza de triángulos, exacto. En la semejanza de triángulos, bueno, vamos a poner por acá. Voy a abrir una pizarra nueva para la clase de hoy. Y en semejanza de triángulos, ¿qué indica la semejanza? La semejanza indica que dos figuras pueden tener la misma forma, aunque no tengan el mismo tamaño. Entonces, precisamente, eso es lo que vamos a ver hoy. Y en la semejanza de triángulos se dan dos cosas. Bueno, recordemos primero la definición de congruencia. Congruencia de triángulos. En realidad, congruencia de manera general. ¿Qué es la congruencia? Bueno, se dice que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño. Así podemos decir nosotros de que las figuras son congruentes. Sin embargo, para la semejanza, basta con que tengan la misma forma, no necesariamente el mismo tamaño. ¿Entendido? Pregunta de examen eso. ¿Qué se requiere para que dos figuras sean congruentes? Que tengan la misma forma y el mismo tamaño. ¿Qué se requiere para que... Están viendo la pizarra, sí, ¿verdad? Miren la pizarra. Si recuerde, sí, bien, la misma forma y el mismo tamaño. La semejanza no requiere que tenga la misma forma y el mismo tamaño de semejanza. Por ejemplo, le podría pedir, deme dos ejemplos de la vida real de semejanza. Deme dos ejemplos de la vida real de congruencia, pero de la vida real. ¿Qué, por ejemplo, vamos a comenzar ahorita. David, deme dos ejemplos de la vida real de congruencia. Mm, Este, dos sillas iguales. Dos sillas que se han fabricado en la misma fábrica, por ejemplo. Si hay dos sillas que la fabricaron en la misma fábrica, bajo las mismas condiciones y la misma estructura, entonces las dos sillas tendrán el mismo tamaño y la misma forma. Ahora, ¿qué pasa si una es roja y la otra es azul? ¿Sigue siendo congruente? ¿Qué dice usted, Jacqueline? Si las dos sillas que tienen la misma forma y el mismo tamaño, pero son de color diferente, roja y la otra es azul, ¿qué opina usted? ¿Siguen siendo congruentes? Sí, sí siguen siendo congruentes porque solo tiene que ver la forma y el tamaño, no el Eh, color. Exacto, exacto. Pucha, ve, esa onda, Jacqueline. Bien, y semejanza. Semejanza basta con que tenga la misma forma, no el mismo tamaño. María José, un ejemplo de algo que tenga la misma forma, pero no el mismo tamaño, en la vida real. Mesas. Mesas, podría haber una mesa muy pequeñita y otra del mismo tamaño o más grande o más pequeña. ¿Cómo puede ser? Grande. Puede ser más grande o más pequeña. Y una mesa redonda y la otra cuadrada, por decirlo así. No. ¿Cómo tienen que ser las mesas? Redondas. Ambas redondas o ambas cuadradas o variadas, ¿cómo? Ambas redondas. Ambas redondas. Dos mesas redondas, circulares, las vamos a llamar. Dos mesas circulares tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo de semejanza en la vida real. Jaciel, Eh, un carro, un carro, ¿con un qué? carro pequeño y otro grande, digo yo. Un carro pequeño y otro grande.
se dará eso en la vida real, que hay carros pequeños y carros grandes y tienen la misma forma. Bueno, hasta el sol yo no he visto así, a menos que me esté hablando de los juguetes, no sé. No sé. No, vamos, piénselo entonces, piénselo mejor, pero estamos hablando de la vida real. Algo que sí sea Mm, real, ¿me entiende? Que no, que sí sea un invento, pero que sea real, que lo podamos ver nosotros día a día. un cuaderno. Un cuaderno y un cuadernito. Exacto. No, tampoco lo he visto. Bueno, pero Pablo, para un ejemplo, un padre muy parecido a su hijo, muy semejante. Son semejantes, son parecidos, tienen la misma forma, pero el tamaño no es el mismo. ¿O sí? Un ejemplo de semejanza y lo podemos ver en la vida real a cada momento. Por ejemplo, podemos ver que la mayoría de las ventanas son cuadradas o rectangulares. Una ventana pequeña y una ventana muy grande. Lo hemos visto, pues. ¿Qué otras cosas podemos? Bueno, infinidad de cosas. Cualquier cosa que tenga alguna forma. ¿Sí? Por ejemplo, son semejantes. Una moneda, un 50 centavos, por ejemplo. ¿Los han visto? 50 centavos es semejante a la tapadera de una alcantarilla porque tiene la misma forma. No tiene el mismo tamaño porque, y ni la misma utilidad tampoco, porque no habla aquí la semejanza de utilidad. Solo habla de forma. ¿Para qué se usa? ¿Qué importa? Lo importante es que tenga la misma forma. Entonces, una moneda tiene forma circular y una tapadera de alcantarilla también tiene forma circular. Por lo tanto, son semejantes. Bueno, ya que hemos hablado de eso, la pregunta es, todos los triángulos, mire, fíjese acá, si yo hago un cuadrado, por ejemplo, fíjese qué grandioso dibujo yo, mire. Ve. O sea, no es que yo sea creído, ¿verdad? Sino que es para que usted se sienta orgulloso de su profesor. Mire cómo me salen los cuadrados a mí de rectecitos. Y no soy creído, ¿verdad? Ahora voy a hacer otro. Adivinen cómo lo voy a hacer, más grande o más pequeño. Miren aquí. Para empezar, ¿cómo creen que va a salir este cuadrado? ¿Más grande o más pequeño? Hasta ahorita solo tiene media participación Jacqueline y María José y solamente ellos tienen media participación. Están cerca de ganarse la participación completa, los demás no tienen nada. Para que no pierdan los de esta clase, ¿verdad? Bien, ya hice la pregunta. Entonces tenemos ahí, ¿y cómo creen ustedes que estas dos figuras son semejantes? Sí. Sí, ahora la pregunta es, esta va para quien se los quiera ganar, ¿va? Los puntos de participación de hoy. Cuando haga preguntas generales, póngase las pilas. Todos los cuadrados son semejantes. Entonces va respondiendo ahí. Todos los cuadrados son semejantes. Entonces, la pregunta es abierta para quien la quiera responder. Sí, pero Bueno, María Bonera, dice que sí. Cheque, pasó el tiempo de participación. Sí, 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 todos los cuadrados son semejantes porque no importa el cuadrado que dibuja, va a tener la misma forma. Bien. Ahora, voy a hacer la misma pregunta, pero ahora ¿con qué figuras? triángulo. Ujú. Entonces, todos los triángulos
Pregunta abierta nuevamente, va. Así que póngase vivo. Aprovechar. Y si no aprovecha, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Todos los triángulos son semejantes. Sí. David dice que sí. Yo digo que profe. Sí, maestro. Sí, Sí, profe. sí, bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Cheque, ¿quién más? Yo digo que no, profe. ¿Quién dice que no? Yo. Pero quién es yo, dígame, ese no es problema, es que lo vamos a buscar ahorita. Ah, ya. Cheque. Cheque, cheque. ¿Qué significa semejantes? Que tienen, no tienen el mismo tamaño, pero sí tienen la misma forma. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, cheque. Mantengan la respuesta, ¿verdad? Por ahora, nada más. De ahí, si quieren cambiar, la cambian. Ahora, estos dos triángulos tienen la misma forma. No. Entonces, Sí. entonces haré nuevamente. Sí, sí tienen la misma forma. ¿O no tienen la misma forma? O sea, tienen los tres lados, entonces es un triángulo. Sí, es un triángulo. Este tiene tres lados, un triángulo. Y el otro tiene tres lados y también es un triángulo. Aquí la pregunta es, no si ambos son triángulos. Porque ambos son triángulos. Pero, o sea, es como que yo diga un aula. Voy a un aula y diga, aquí todos son alumnos. Claro que todos somos los alumnos. Pero la pregunta es, ¿todos tienen la misma forma? ¿Todos son parecidos? Pueda que sí, si dos son hermanos gemelos. Pero ¿y los demás? Entonces yo hago la pregunta con los triángulos ahora. ¿Todos los triángulos son semejantes? Pueda que algunos sí, otros no, qué sé yo. Pero ¿todos los triángulos son semejantes? Todos, sin excepción. Aquí le puse un ejemplo a propósito. Entonces, vuelvo y repito la pregunta. ¿Todos los triángulos son semejantes? ¿Qué opinan ahora? No. No son semejantes. No, la verdad es que no. Bueno, no. No son semejantes. ¿Estamos? Muy bien, no son semejantes. No, no son semejantes, no todos. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuándo sí son semejantes? Hay unas características facilitas. Por ejemplo, miren este par de triángulos. Imaginen que yo tengo un triángulo equilátero. ¿Alguien me recuerda qué es un triángulo equilátero? No sé si alguien me Son los puede... que dos lados tienen las mismas medidas. Exacto. Es un triángulo donde todas las medidas de sus lados son iguales. Ahora, si yo agarro dos triángulos equiláteros, ya le estoy dando apellido, no cualquier equilátero. Perdón, no cualquier triángulo, sino que triángulos equiláteros. Luego la pregunta ahora, todos los triángulos equiláteros son semejantes? ¿Qué opinan ustedes? Mire que no es cualquier triángulo, ahora estamos dándole un apellido. Es como que yo diga, todos los García son parecidos, ya no estoy diciendo todas las personas son parecidas, sino que todas las personas con apellido García son parecidas. Entonces aquí algo así es la pregunta. ¿Todos los triángulos equiláteros son semejantes? ¿Qué opinan? Son triángulos, nada más que esta vez equiláteros. Sí. ¿Qué opinan ustedes, Jaciel? Que sí, maestro. Porque sí, que sí. Sí. Sí, porque tienen la misma forma, aunque no tengan el mismo tamaño. Ajá, pero ¿cuántos tipos de triángulos tenemos? ¿Muchos o pocos? Para que nos salga un equilátero, es decir, en la vida real puede que usted obtenga, cuando vaya a medir un terreno, obtenga triángulos, pero para que sea equilátero está un poco difícil, ¿va?
Ahora, ¿qué nos ayuda a decir a nosotros cuando dos triángulos son semejantes? O sea, ¿cómo hago yo para saber si dos triángulos son semejantes, sí o no? Por su forma. Por su forma. Pero a veces la forma no es tan evidente. A veces la forma no es tan evidente. Entonces, ya saben que no copian, ¿verdad? Que solo ponen atención y esto se los dejo en Classroom, ¿verdad? Ya vieron las clases, ¿verdad? Que las estoy dejando ahí, ¿verdad? Cheque. Es porque solo tenemos 2 horas nosotros a la semana. Son largas, pero siempre es bueno que después copien. A eso se le llama criterio de semejanza de triángulo. Cuando lo dicen, pucha, tenés criterio propio vos, se refiere a que sepa decidir. En pocas palabras, cuando lo regañan así los papás, ¿a quién no le ha pasado que lo ha regañado los papás? Pucha, muchacho, tenés criterio propio. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez que les han dicho así? Ya sea un compañero, una iniciativa, o que un padre, un hermano, un amigo. Le dicen, pucha, tenés criterio propio. Y si es un amigo, despabilate, o qué sé yo. Va. El punto es que criterio significa aprender a decidir. Entonces nosotros tenemos 3 formas para decidir cuándo dos triángulos son semejantes. Rommel, póngase vivo. Rommel. Y entonces, Rommel, ¿qué estamos? Bien, entonces seguimos. Criterios. ¿Qué significa criterios? Criterios son situaciones que nos van a ayudar a decidir si son o no son semejantes. ¿Cuál es el primer criterio? El primer criterio se conoce como lado, lado, lado. Y es parecido al de semejanza, que es L, L, L. Va que eso lo vieron en la tarea, ¿verdad? Les dejé una tarea de investigación, la hicieron, ¿verdad? La tarea de investigación consistía en que ustedes investigaran estos 3 criterios. Y cómo era su forma de expresarse, tanto comprenderlo, ¿verdad? Si no lo entendió, aquí estoy yo para explicarle ahorita, no importa. Entonces voy a hacer ahorita un triángulo. Mire ahorita un triángulo, voy a hacer. Mire qué macanudo lo voy a hacer. Ponerle aquí 3, 4, 3. Bien. Se fija ese triángulo, ¿verdad? ¿Lo mira? Muy bien. A este triángulo vamos a decir que aquí mide 4, por ejemplo. Aquí mide 3, porque si se fija tiene 3 de altura. Y en la base mide 4. Es más, la hipotenusa mide 5. Recuerdan lo de la hipotenusa, va, con teorema de Pitágoras, sacarlo, va, pues a recordar, porque lo van a necesitar. Muy bien. Voy a tomar este y voy a sacar una copia y voy a borrarle los valores aquí. Ahora, lo voy a hacer más grande. Vamos a ver, permítanme. Primero lo voy a mover. Para que no se quiera hacer más grande. Ahora, si yo lo tuviera así, por ejemplo, no importa la forma que tenga ahorita, siempre va a ser congruente. ¿Congruente qué significaba? Congruente significaba que tenía la misma forma y el mismo tamaño, pero si son semejantes, quiero hacer más grande este condenado, pero no me deja. Permítanme. Bueno, no importa, lo voy a hacer aquí entonces. Bien, ¿creen ustedes que este triángulo sea semejante? ¿Cuánto mide la base de este triángulo, por ejemplo? Luis, ¿cuánto mide la base de este triángulo?
Cheque, pasó su momento de participación. María, ¿cuánto mide la base de este triángulo? 8. 8. Tiene 8 cuadritos. ¿Cuánto mide la altura, Carol? No, 6. permítame. Sí, bueno, ya me lo dijo. 6. Ahora bien, y les voy a contar que esto, aunque ustedes no lo puedan ver, pero yo se lo puedo medir. Es más, no lo voy a medir, pero sí sé que esto tiene 10. Téngalo por seguro. Si no, le ponemos una regla, porque yo miro a Génesis con cara de duda, como que no le creo al profesor. Está bien, no me crea, pues no me tenga fe. ¿Qué le voy a hacer? Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿qué notan? Quiero que me digan qué características tienen las medidas de los lados de estos dos triángulos que son semejantes. Las medidas son distintas. Sí, una es que las medidas son distintas. Por ejemplo, 4 es distinto a 8, 3 es distinto a 6 y 5 es distinto a 10. ¿Qué otra cosa? Es abierta. La gente que no ha participado, como voy a dar nombre para ahorita, los que no han participado, Rommel, Denzel, Génesis. Preocúpense porque se está acabando el tiempo y no han participado todavía. Son semejantes, profe. Sí, son semejantes. Lo acabo de decir yo ahorita, son semejantes. Pero la pregunta es, ¿qué características tienen los lados? O Miden sea, el doble. Catherine, ya estuvo, me lo dijo. Que uno miden el doble. O sea, que la base, si la base mide 4, la base del otro mide 8. Si la hipotenusa de uno mide 5, el otro mide 10. Ahora, si miden el doble, ¿por qué número habría que multiplicar? ¿Por qué número habría que multiplicar para conseguir la medida de este triángulo? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por 2. Por 2. 4 por 2, 8. Todas las medidas multiplicadas por 2. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Y esa es una característica de los triángulos semejantes. Que siempre cuando dos triángulos son semejantes, las medidas de un lado se pueden conseguir multiplicando por 2 o por 3 o por 4. Usted tiene que saber por qué números se está multiplicando. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Entonces, ¿y cómo se le llama este criterio? Criterio lado, lado, lado. ¿Estamos? A este número 2 le vamos a llamar constante de proporcionalidad. Vamos a llamar K. Y va a ser conocido como constante de proporcionalidad. ¿Qué significa que dos lados sean proporcionales o que los lados sean proporcionales? Que uno se puede conseguir como la multiplicación del otro. Uno es un múltiplo del otro. Por ejemplo, 8 es múltiplo de 4, 6 es múltiplo de 3 y 10 es múltiplo de 5. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿quién sería la constante? En este caso, la constante que hay que multiplicar es 2. K es igual al valor de 2. ¿Preguntas? Muy bien. Voy a hacer 3 preguntas ahorita. Y vamos a suponer esto. Lo voy a poner aquí. Suponga que los siguientes dos triángulos son semejantes. Vamos a suponer que los siguientes dos triángulos son semejantes. Uno por aquí, otro por acá. Vamos a suponer que aquí mide 4. Aquí mide 6. Aquí mide X.
No sabemos. Oh, no. Sí, lo vamos a poner aquí. Ahí. Seis, cuatro, aquí le vamos a poner 3. Vamos a poner 6. O 9, le vamos a poner 9. Poner 12. Y aquí le vamos a poner 10. Bien, ¿lo miran ese ejercicio? Entonces, ya me dice que suponer que los triángulos son como Semejantes. son semejantes. Muy bien. Si los triángulos son semejantes, tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. ¿Estamos? Ahora, ya sabemos que son semejantes. No tenemos que hacer una pregunta porque ya el problema nos está diciendo, suponga que los siguientes dos triángulos son ¿qué? Son semejantes. Si son semejantes, jóvenes, si son semejantes, debe existir una constante de ¿qué? Debe existir una constante de ¿qué? De proporcionalidad. De proporcionalidad. Exacto, de proporcionalidad. ¿Sí? Y fíjense qué interesante que si la constante de proporcionalidad significa que si yo divido los lados, por ejemplo, 8 lo divido entre 4, la base la divido entre esta base de este triángulo, me da, ¿cuánto me da 8 entre 4? 2, que es la constante de proporcionalidad. Si divido las alturas, por ejemplo, 6 lo divido entre 3, ¿cuánto me da 6 entre 3? 2. 2. Y si yo divido las hipotenusas, que en este caso divido 10 entre 5, 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, cada vez que hacemos las divisiones de los lados que son semejantes, me sale la misma o diferente constante de proporcionalidad. La misma o diferente. Lo mismo. La misma. Y si me sale diferente, es que no son semejantes. Para que sea semejante, siempre que divida los lados correspondientes del triángulo, me tiene que salir la misma constante de proporcionalidad. Pero división entre lados correspondientes, por ejemplo, base con base, altura con altura, hipotenusa con hipotenusa. Muy bien. Entonces, yo puedo decir que no importa la división que yo haga, si yo divido los lados, 8 entre 4, va a ser igual a la división de 6 entre 3 y va a ser igual a la división de 10 entre 5. Porque sus lados son proporcionales. A eso se le llama proporcionales. Lados proporcionales significa que todos entre sí, al hacer las divisiones me sale la misma constante de proporcionalidad. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, Denzel, ¿tiene alguna pregunta? No. Muy bien, entonces, estos triángulos de aquí abajo que he puesto yo, ¿cómo son? ¿Semejantes o no son semejantes? ¿Son semejantes o no son semejantes? Sí. Son semejantes. Muy bien. ¿Qué significa? Que si yo hago las divisiones entre los lados correspondientes, ¿cómo me tiene que salir? ¿Igual o diferente? Igual. Igual. Igual, por Igual. ejemplo, voy a dividir obviamente yo lo que hago es tomar los números más grandes y dividirlo entre los más pequeños. 12, ¿con quién lo tendría que dividir? ¿Entre 6, entre 4 o entre X? ¿Qué sería lo más correcto según el dibujo? Entre 6. ¿Podría dividirlo entre 6? Sí. ¿Cuál sería su lado correspondiente? En apariencia. Entonces, otra cosa es que si el dibujo me tiene que decir cómo es que son semejantes. Si este es semejante con este, o este con este,
El problema me lo tiene que decir. ¿Sí? Y lo vamos a hacer así, de esta manera. Yo les digo cómo. Bueno, lo voy a hacer así. A este le voy a poner nombre. Le voy a poner el triángulo ABC. Y a este le voy a poner triángulo DEF. Si a mí me dicen que el triángulo ABC es semejante, que este es el símbolo de semejante, conózcalo, es el símbolo de semejante, es como una, parecida al de congruencia, pero sin el igual. Es semejante al triángulo DFY. ¿Cómo represento yo de que, cómo me tiene que decir el problema a mí de que los dos triángulos son semejantes? Me lo tiene que decir así. Observe. Tiene que darme la nomenclatura. La nomenclatura del primer triángulo, que es el triángulo ABC, y la nomenclatura del segundo triángulo, que es de DFY. Ahora bien, ¿qué información me da esto? Bueno, activen sus cámaras. Ven. Entonces, ¿qué información me da esto? Que el lado AB, ¿con quién tendría que ser correspondido? ¿Con el lado DF o con el lado FY? Según el orden de las letras. ¿Con el lado DF o con el lado FY? Según el orden de las letras. De Con el DF. Con el DF. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a comparar AB con FY? Sería correcto hacer eso, comparar dos letras que están aquí primero y después dos letras que están de último. ¿Tendría lógica? No tendría lógica. Bien. Entonces, yo agarro el lado AB, va a ser con DF. Entonces, voy al triángulo y voy al lado DF. ¿Dónde está el lado DF? Aquí está DF. Va con AB y le pongo una ceñita nada más con color. Vamos a ver qué otra información tenemos. ¿Qué otro lado podemos conseguir del triángulo? De ese simbolismo. Vamos con el lado, agarremos las últimas dos letras. BC, ¿con quién tendría que ir? FY. Exacto, con FY. FY. Entonces vamos a BC. ¿Dónde está BC? Lado BC, que va de B hasta C. Este es el lado BC. Y vamos al lado FY, que es este. Ahora, ya que tengo esos dos, ¿cuál es la única opción para este lado? ¿Con quién le tocaría? El DE. ¿Cuál es la única opción que le queda? ¿Con el lado qué? el 4. Con AC. El lado DE. Con la C es el único que le queda. ¿Qué significa? Que ya encontramos con quién se tiene que dividir cada quien. ¿Entendido? Ya encontramos con quién se tiene que dividir cada quien. Luis, si usted no está poniendo atención, lo estoy viendo distraído. ¿Va? No va a estar perdonando a nadie. A final del semestre, que ustedes saben que hay 2 semestres, ¿va? Para pasar a un semestre, pasan al otro. Y no voy a perdonar a nadie. Si anteriormente yo actué con misericordia, no abusen de la misericordia. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si alguien una vez le perdonó algo, no lo tomen como tonto. Ah, mira qué tonto me ayudó. No. Tómenlo como misericordia. Como que dijo alguien, le vamos a dar una oportunidad. Pero si tenemos la misma actitud, corte de alimentos, lo siento mucho. Y si ustedes pues no le entienden, pues va a tener que buscar un tutor, porque si no si están distraídos cuando yo doy la clase, ¿qué esperan? Alguien puede pasar mientras está distraído. O sea, puede ser el mejor profesor del mundo, ¿me entiende? Puede ser el profesor más inteligente, el que mejor explica, el más guapo del mundo. Bueno, no sé si eso importa, pero el punto es que explique bien, que haga malabares, que capte su atención. Pero si usted está distraído, papá, lo siento mucho, ahí ya no se puede hacer nada. Muy bien, entonces vamos a hacer la división de 12
entre 4. Porque el café va con el café, ¿verdad? El lado que está pintado en café. Me tiene que salir igual a que otra división. Hagamos la división ahora de este. De 9. ¿Con quién tendría, entre qué tendría que dividirse 9? 9 entre qué? Entre X. Entre X. Pero el problema es que no conocemos el valor de X. ¿O lo conocemos? Pero lo que sí sabemos es que sus divisiones nos tienen que salir iguales o diferentes. Igual. Iguales porque son proporcionales. ¿Qué significa cuando los lados son proporcionales? Cuando dos triángulos son semejantes. Ahora, ¿cómo hacemos aquí? Esto es parecido a la ley del seno del año pasado. Multiplicamos en cruz. El 12 va a multiplicar. El 12 multiplica con la X y el 4 multiplica con el 9. Ahora, fíjense acá qué interesante, ¿verdad? ¿Qué hice? Multipliqué en cruz. Hice este con este y esta X con este 12 en cruz. Porque lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Quién divide? 4 a la izquierda pasa a multiplicar a la derecha. X divide a la derecha pasa a multiplicar a la izquierda. Bien, 9 por 4. ¿Cuánto es 9 por 4? Voy a resolver primero esto. 36. Este 12 está multiplicando con la X. Bajo la X. Y ese 12 que está multiplicando pasa a dividir. Y divido. ¿Cuánto es 36 entre 12? 3. Entonces ya sabemos el valor de X. Ya sabemos cuánto vale el lado. ¿Cuánto vale el lado? 3. ¿Cuál lado nos falta encontrar? ¿Cuál lado nos falta encontrar, chicos? El de Y. Ujú. Aquí van a poner aquí, encuentre X y Y. El de Y, exacto. ¿Cómo lo hacemos? El mismito procedimiento. Vamos a hacer divisiones. Pero vea el orden en que, ¿de dónde estoy tomando yo las divisiones? Primero, empiezo con el grande y lo divido entre las cantidades más pequeñas. Entonces, por ejemplo, ahora voy a tomar, por ejemplo, voy a dividir 12 entre 4, por ejemplo. Una forma de hacer, divido 12 entre 4. Me tiene que salir lo mismo de qué. ¿Qué tengo que relacionar ahora? ¿Y entre qué? Porque lo que quiero encontrar es Y. Entre 6. Y entre 6. ¿Es la única forma de hacerlo o hay otra forma? Veamos. También ya tengo el de X. Esta es una primera forma en que se puede hacer. Y encontrar Y ahí. La otra forma es la división de este lado entre este lado. También me tiene que dar igual. Es decir, si yo divido Y entre 6. Si divido Y entre, me tiene que hacerle lo mismo que 9 entre ¿cuánto? Entre 3. Exacto. 9 entre 3. Y en ambos procedimientos me va a dar el mismo valor. Son dos formas que yo puedo hacer. ¿Cuál quiero agarrar? No importa, da igual. En este caso voy a agarrar esta, pero da igual. Usted puede hacer la división. Ahora, la división va en el mismo sentido. Es decir, permítame. La división va en el mismo sentido. Por ejemplo, si yo agarro un lado de aquí, lo divido entre un lado de acá. Y si agarro otro lado de aquí, lo divido entre el otro lado de acá. Pero no así. Que agarro un lado de así, por ejemplo. Divido esta Y entre 6 y después divido 4 entre 12, al revés. De allá para acá. No, eso es incorrecto. Incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Que los dos vayan en el mismo sentido. Que si yo divido Y entre 6, voy a dividir 2 entre ¿qué? Entre 4. Las medidas que de mayor tamaño entre los lados de menor
tamaño. O al revés, los de menor tamaño entre los de mayor, pero siempre en el mismo sentido todas las divisiones. No es que una la agarra para un lado y otra para otra. ¿Me de entender? ¿Entendieron esa parte? Por ejemplo, sería correcto esto. Yo divido y entre 6, de aquí para acá, divido. Y sería igual a 4 entre 12. Así, sería correcto eso. De acá para allá. Así, sería correcto así. No, No. incorrecto, incorrecto. Estaría malo eso. Voy a tomar y entre 6 y voy a dividir luego 9 entre 3, por ejemplo. Eso sí es válido. Ya sabemos, multiplicación cruzado, 3 va a multiplicar con y 6 va a multiplicar con 9. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, como 3 multiplica con y, 6 por 9, ¿cuánto es 6 por 9? 6 por 9 es 54. Y el 3 sigue multiplicando con el y. No, lo voy a hacer de un solo. Y el 3 que multiplica con la y pasa a dividir. Bajo la y ese 3 que multiplicaba pasó a dividir. ¿Alguien me puede decir cuánto es 54 entre 3? 18. 18. Entonces y vale 18. Terminamos por hoy. ¿Alguna duda, chicos? Ya encontramos el valor de x y de y. Ya encontramos todos los valores. ¿Eso utilizando qué criterio? ¿Qué criterio utilizamos acá? Lado, lado, lado. ¿Por qué? Son semejantes por sus lados. Todos sus lados tienen la misma forma, nada más que uno es más grande y el otro es más pequeño. Porque uno mide 18, el otro mide 6. Un lado mide 3 y otro 9. ¿Cuál sería la constante de proporcionalidad aquí? Agarro y divido dos lados cualesquiera. 9 entre 3 es 3. 12 entre 4 es 3. 18 entre 6 es 3. Entonces la constante de proporcionalidad aquí es 3. Terminamos por hoy. Un placer, chicos. Vamos a pasar lista antes de retirarnos. Cheque. Aquí lo vamos a ver de un solo en la pantalla quiénes están. Génesis está ahí, María José, Jarlin, David, Denzel, Elmer. ¿Está presente? Elmer no está. Cheque. Cintia Jacqueline. ¿La tenemos presente? Cintia. Sí, profe. Sí, aquí. ahí está, perdón. Catherine. Tenemos acá, sí, ahí está Catherine. Cheque. María José. Cheque, ahí está. María José Gúnera. Ahí está, ¿verdad? Y Jaciel, cheque. Solo faltó Elmer hoy. Solo faltó Elmer. Cheque, un placer, chicos. Cuídense. Chao. Esto se lo voy a mandar, ya saben, para el Classroom, ¿verdad? Pero espérense después de las 12, ¿sí? Ahí lo van a encontrar para que copien. Y mañana vamos a hablar de los demás, de los demás criterios. Chao.